Hola niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Bueno, como les dije en el video pasado, les voy a mostrar cómo preservar el eucalipto. No quise hacerlo en el mismo video pues para que no se hiciera tan extenso, entonces quise hacerles como un videito aparte. De esta manera ustedes pueden preservar cualquier planta, cualquier flor, planta, lo que ustedes quieran. Lo que tenemos que hacer es poner en el agüita que vamos a poner en las plantas, le ponemos sal. Hay personas que le ponen muchísima, hartísima cantidad de sal. La verdad yo le pongo 2 cucharadas y creo que con esa es suficiente. No hay necesidad de ponerle tanta sal. Pero bueno, realmente 2 cucharadas pienso que sí es harta sal, pero hay personas que le echan muchísima sal, o sea, impresionante, pero pues yo creo que no es necesario. Esto lo hice antes de, o sea, ya la segunda vez que lo hago, porque quería primero ver cómo me iba para poderles hacer bien el video. En el pasado no me fue muy bien, pero en este pues ya uno va mejorando técnicas. Entonces ponemos el agua con sal, lo dejamos allí 24 horas y a las 24 horas entonces ya procedemos a hacerle el siguiente paso. Después de las 24 horas, entonces lo que tendríamos que hacer es tibiar agua y ponemos agüita tibia. En el agua pues mucha gente lo hace con agua caliente y después de que esté caliente le pone la glicerina y esperan a que esté fría para poderle poner las plantas, pero pues no hay necesidad, lo podemos hacer con agua tibia porque la glicerina pues se disuelve bien cuando el agua está tibiecita. Yo lo hago con agua tibiecita, le pongo de la cantidad de agua tibia que le pongo la mitad de glicerina. Entonces, si ponemos 2 tazas de agua tibia o 3 tazas de agua tibia, entonces 1,5 de glicerina, ¿sí? Mitad de glicerina dependiendo del agua que ustedes quieran ponerle. Entonces yo le puse en este caso 3 vasitos y le puse 1,5 vasitos de glicerina. Eso fue lo que le puse. Después de ponerle la glicerina, entonces a mí en lo personal me gusta ponerle un poquito de color. ¿Por qué le pongo un poquito de color? Este color es un colorante para alimentos, entonces me gusta ponerle el color porque cuando la planta se seca coge un color, no sé, como seco, café, se ve más maltratada. En cambio, si le ponemos un poquito de verde en el agüita, la planta va a absorber y pues va a tratar de quedarse con la tonalidad verde. Entonces yo le pongo colorante y le pongo un poquito de esencia de vainilla, no, perdón, estoy cocinando. Le pongo un poquito de esencia de la que ustedes usan para que absorba pues olorcito. Aún así, de todas maneras, yo poniéndole esencia y todo, ella cuando se va secando bota un olor súper fuerte, como les comenté en el video pasado. Pues sí, como a planta seca. A mi esposo y a mis hijas no les gustó mucho. Ahorita en estos días ya ha cogido mejor olor, entonces la verdad sí ha dejado un poco, porque la puse en el sol y todo, pues para que se ventilara un poco. Entonces ya después de eso le corto. Lo cortamos en diagonal, cada estas las vamos cortando a medida, cada una que tengan su misma medida, y luego con un alicate, porque siempre el tronquito es duro, les picho bien durito para que absorba bien la glicerina. Entonces le aprieto ahí, le oprimo para que quede bien espichadita y así puede absorber mejor la glicerina. Después de hacer este paso, así lo dejamos de 20 días a 1 mes. Ustedes van viendo cómo va el proceso y van viendo qué tanto avanzan. Bueno, niñas, entonces aquí ya pasaron 20 días, yo los dejé apenas 20 días y ya las voy a organizar. Voy a quitarles todo porque ellas siempre pues por tanto tiempo en la misma agua cogen como un poquito de moho, entonces hay que cortarles esa parte de abajo. Yo les pongo, después de que las organizo, les pongo esa laca, es laca para el cabello. Si ustedes quieren ponerle otro tipo de laca lo pueden hacer, yo la verdad le pongo esa laca para el cabello. Si se dan cuenta que se pone como babosa, mohosa, pues porque siempre lleva mucho tiempo con esa misma agua ahí. Entonces le voy a cortar el pedacito, les quito como ese pedazo que está feo, muy mojado, y
Las corto más o menos todas del mismo tamaño, pues para que no queden tan una más grande que la otra, y las limpio bien limpiecitas. Después de que ya las dejo bien limpiecitas, entonces sí, les corto como las ramitas que están muy secas. Hay unas que se ponen muy secas, hay otras que no, se les van cayendo las hojitas, pero ellas quedan muy flexibles. O sea, la cuestión es que la glicerina las hidrata y las deja muy flexibles. Entonces, pues no se parten, no se marchitan. Lo único que como les decía era como ese olor tan fuerte, pero sí le bajó bastante. Aparte, de igual manera, yo siempre les estaba rociando esencias. Lo que ustedes pues utilicen para aromatizar sus hogares, pues eso le pueden poner. Yo como le pongo alcohol con esencia para ponerle a los muebles, a las cortinas, entonces eso mismo o a las camas, entonces con eso mismo las perfumé y ya les ha bajado muchísimo el olor. Entonces las dejo bien limpiecitas. Como les decía, les limpio bien en la parte de abajo que les haya quedado así como sucita, y ya las acomodo para ponerles buena laca. La laca también les da un poquito de flexibilidad y las deja así brillantico. Eso es laca para el cabello, la verdad, es pues con la que uno se peina, sino que pues yo dije, no sé, se me ocurrió ponerle esa laca y pues se la puse. Dije, pues es laca al igual, ¿no? Entonces, como les dije, les quito las punticas. ¿Sí ven? Ahí no se alcanza a ver bien en el video, pero les estoy quitando las punticas de arriba, que esas son como las que quedaron así como marchiticas, arrugaditas, que no se ven como ya, no se ven naturales, sino secas. Entonces, se las quito, lo que esté feito y que quede bien organizadita. Después de esto, bueno, no, yo quería chicanearles porque mi esposo se fue para Medellín. Él tuvo una conferencia en Medellín, entonces me trajo unas rosas hermosísimas, él muy bello consintiéndome, y pues tenía muchas ganas de hacerle el mismo proceso. Entonces ahí dije, voy a empezar porque realmente estuve viendo y se puede hacer el mismo proceso en cualquier tipo de planta, o bueno, flores o las plantas que ustedes pues pongan para decorar, lo pueden hacer para preservarlas más tiempo y si quieren pues guardarlas, o mantenerlas en su florero o en su jarroncito, en la sala, donde quieran, pueden hacer este mismo proceso. Pero al fin no me decidí a hacerlo porque estaban tan lindas y todo. Yo dije, ¿qué tal que se sequen más? Bueno, no sé, no quise hacerlo y más bien las organicé. Entonces les voy a chicanear mis rosas. Aquí se las voy a mostrar, las rosas que me dio mi esposo, pues para que las vean. Empecé lavando obviamente bien el jarrito porque como ahí tenía lo del donde estaba haciendo las eucaliptas, ahí lo tenía, entonces siempre como que coge esa babita y ese moho, pues porque se dejó mucho tiempo. Entonces lavé el jarro, le puse agüita. Yo le pongo normalmente cuando compro flores, yo les pongo o azúcar o decol, o a veces las dos. Entonces recogí agüita, ya lo sequé ahí, y recogí agüita y le puse solamente azúcar. Miren esas rosas tan lindas que me envió. Él está en Medellín, se fue a una conferencia y me envió esas rosas y unos chocolates para que no me sintiera solita. Bueno, entonces ahí ya las organizo. Igual yo las corto todas del mismo tamaño, pues a medida del jarrón. ¿Qué más les pongo así a las flores como para preservarlas, no? Cuando no quieren de pronto hacer este proceso que yo hice con la eucalipta, pueden simplemente, para que les dure más, ponerle eso, o azúcar o decol, o si quieren las dos cosas. El decol es muy poco, o sea, son una cucharadita por mucho, y el azúcar lo mismo, una cucharada. Eso es lo que yo le pongo a mis plantas. Ahí las organicé, las puse.
Por allá está mi perrita que ladra y ladra. Bueno, aquí ya terminé. No, yo nunca había visto esa de la mitad. Si ven que es como parece como un repollito, yo no sé, pero me pareció que se veía divina, divina, divina. O sea, le daba el toque al ramen. Y así quedó mi ramito. Ese lo puse en el comedor. Lo dejé allí en el comedor. Miren eso, es como un repollito, no sé, la verdad, no sé cómo se llama esa flor, si quiero averiguar porque está espectacular. Sí. Bueno, ya chicané mis rosas, así que volvemos a las eucaliptas. Las puse aquí en el patio para que se orearan un tiempo, se ventilaran y les pasara el olor y pues para que secaran un poquito más. Y listo, eso fue todo el proceso. Es una excelente forma pues de que perdure mucho más tu eucalipta si la quieres secar así. O si te gusta comprarla fresca también lo puedes hacer. Así la dejé yo, me gustó mucho. Espero que a ustedes les haya gustado la idea, chicas, que la aprovechen, la hagan en sus casas. Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Un abrazo. Chao.